Hola a todos, estoy aquí con un nuevo video de tecnología militar. Hoy tenemos un tema muy especial, el MiG-21, el avión de combate más producido del mundo. Si se preguntan por qué se fabricó en tal cantidad, la respuesta es simple, porque el MiG-21 fue el avión más exitoso en relación calidad-precio de su época. Siendo uno de los mejores aviones producidos por la Unión Soviética, el MiG-21 es también el avión de combate supersónico más fabricado de la historia. ¿Ha sido superado este récord hasta hoy? Este avión, que alguna vez fue el más rápido y el mejor trepador del bloque del Este, ha participado en casi todas las guerras que se puedan imaginar desde 1959 hasta nuestros días. De hecho, es mucho más fácil contar las guerras en las que el MiG-21 no participó que aquellas en las que sí lo hizo. Si pensamos en cualquier conflicto, la guerra Irán-Irak, sí, el MiG-21 estaba allí. Las guerras civiles africanas, el MiG-21 siempre está presente. El conflicto India-Pakistán, allí estaba. La guerra sino-india, también. La guerra del Yom Kippur, igualmente. El MiG-21 es una leyenda que encabeza la lista de los aviones que más combates han visto en el mundo. En el video de hoy, quiero hablar precisamente de esta leyenda. Hablaré sobre dónde nació la leyenda del MiG-21, cómo fue desarrollado, en qué guerras participó a lo largo de su carrera y qué logros alcanzó. Además, por supuesto, también abordaremos sus especificaciones técnicas, aunque esta parte es un poco compleja, porque el MiG-21 estuvo en producción durante muchos años y se fabricaron numerosas variantes. Por eso, en realidad, será más correcto hablar de la familia MiG-21. Cuando hablemos de características técnicas, daré cifras más promedio. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Este avión, que comenzó su camino como de primera generación, continuó evolucionando durante 2 y media o 3 generaciones y sigue en uso hasta hoy. En resumen, les espera un video tanto informativo como entretenido. Sin más preámbulos, comencemos. La primera característica importante del MiG-21, fabricado por Mikoyan Gurevich, es ser el avión supersónico más producido del mundo. Este avión estuvo en producción desde 1959 hasta 1985 y junto con sus copias legales se fabricaron aproximadamente 11.500 unidades. Si se preguntan por qué hago hincapié en copia legal oficial, el MiG-21 se fabricó en territorio de la Unión Soviética en aproximadamente 10.600 unidades. Además, alrededor de 1.000 unidades fueron fabricadas en Checoslovaquia e India. Pero adicionalmente, existe también una versión pirata del avión, la versión china. A principios de la década de 1970, cuando las relaciones entre China y la Unión Soviética se deterioraron, el proyecto de producción conjunta llegó a su fin. Sin embargo, China utilizó toda la documentación técnica y los planos de diseño obtenidos hasta entonces para fabricar el CJ-7, una copia exacta de este avión. Se produjeron aproximadamente 2.400 unidades de este avión y China aún las mantiene en servicio. El segundo récord del MiG-21 es el título de avión con más usuarios del mundo. Este avión ha sido utilizado por aproximadamente 60 países en todo el mundo. Aunque ha sido retirado del servicio en la mayoría, aún se usa activamente en muchos países, siendo India el principal de ellos. De todas formas, no acabaríamos de contar todos estos récords. Lo mejor es que empecemos su historia desde aquí. Para comenzar la historia del MiG-21, debemos remontarnos a la Guerra de Corea. La Guerra de Corea es una guerra muy especial, ya que fue el primer campo de batalla donde se enfrentaron los aviones del bloque del Este y del Oeste, es decir, los aviones a reacción. Como saben, tras la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a surgir los jets de primera generación. Los soviéticos contaban en aquella época con los MiG-15 y MiG-17. Estos aviones se enfrentaron por primera vez a sus rivales occidentales en la Guerra de Corea y mostraron un rendimiento bastante bueno. Sin embargo, también se pusieron de manifiesto carencias muy serias. Ante todo, estos aviones eran lentos y tenían poca capacidad de carga de armamento, especialmente frente a los superiores aviones supersónicos del bloque occidental, quedaban indefensos.
Por eso, justo tras la Guerra de Corea, el Kremlin, a pesar del buen rendimiento del MiG-15 y el MiG-17, exigió un nuevo avión de caza capaz de superar la velocidad del sonido y plantar cara a los aviones occidentales. Esta misión fue encomendada de nuevo a Mikoyan, quien en poco tiempo desarrolló el MiG-19. El MiG-19 fue el primer avión de caza supersónico de la Unión Soviética. En muchos aspectos era comparable e incluso superior a sus homólogos occidentales. Sin embargo, al Kremlin no le gustó mucho este avión. El MiG-19 tenía 2 motores y era un avión algo caro y de alto costo para aquella época. Por eso, el Kremlin fue a Mikoyan y le dijo: «Bien, el MiG-19 está bien, pero fabrícanos un avión algo más económico, que también sea supersónico, que supere la velocidad del sonido, que pueda hacer frente a los aviones de juguete de América, pero que sea un poco más barato, un poco más económico». Fue con esta demanda que Mikoyan comenzó a trabajar en 1954 para desarrollar un caza de nueva generación. La tarea de los ingenieros era difícil, porque el Kremlin quería un avión tanto supersónico como económico. Mikoyan comprendió que esto solo sería posible con un avión monomotor y comenzó los trabajos de diseño. En primera instancia, para que el avión pudiera ir rápido, era necesario reducir la fricción al mínimo. Por eso, diseñaron el avión lo más aerodinámico posible y colocaron la entrada de aire en la parte delantera. Sin embargo, la entrada de aire delantera tenía algunas desventajas, especialmente frenaba el avión a altas velocidades. Para resolver esto, los ingenieros idearon una solución verdaderamente innovadora. Como saben, en la parte delantera de los aviones de combate hay una estructura cónica. Este cono se retrae cuando el avión vuela a bajas velocidades, permitiendo que el avión tome abundante aire y avance cómodamente. Pero cuando se alcanzan altas velocidades, este cono se extiende hacia adelante, comprime el aire y mejora la estructura aerodinámica de la parte delantera. Tras el desarrollo de varios prototipos diferentes, finalmente en el proyecto E5, es decir, en los años 1957-1958, se alcanzaron los objetivos de rendimiento deseados. Para el año 1957, el prototipo E5 cumplía con todo lo que Moscú quería. Podía alcanzar velocidades supersónicas, podía ascender por encima de los 17.000 metros, podía hacer maniobras precisas y en muchos aspectos estaba al nivel de poder enfrentarse cómodamente con los modernos aviones europeos y americanos de la época. Por eso Moscú dio la orden de producción en serie y el MiG-21, con el código OTAN Fishbed, comenzó a entrar en servicio en las Fuerzas Aéreas Soviéticas por primera vez a partir de 1959. Desde principios de la década de 1960, comenzó una auténtica fiebre del MiG-21. Los soviéticos lo producían a una velocidad increíble. Miles entraron en el inventario de las Fuerzas Aéreas Soviéticas, miles entraron en el inventario de los países del Pacto de Varsovia, y al mismo tiempo fueron enviados a otros países con estrechas relaciones con los soviéticos. Uno de esos países era Vietnam del Norte. El MiG-21 vivió su primera experiencia de combate en la Guerra de Vietnam. Lo curioso es que los pilotos norvietnamitas inicialmente no le cogieron ningún cariño al MiG-21. Encontraban el avión demasiado torpe y demasiado rápido. Algunos pilotos incluso lo llamaban un jabalí enloquecido. Es decir, una vez que agarraba velocidad, nadie podía controlarlo. En aquella época, los pilotos vietnamitas preferían usar aviones lentos pero de alta maniobrabilidad, como el MiG-15 y el MiG-17, y estaban muy contentos con ellos. Por eso se mostraban algo reacios a pasarse al MiG-21. Pero con el tiempo, a medida que los estadounidenses comenzaron a introducir en la zona aviones de combate más rápidos, más potentes y más avanzados, los pilotos norvietnamitas se vieron obligados a aparcar los MiG-15 y MiG-17. Con los años, a medida que la experiencia de los pilotos del MiG-21 fue aumentando, empezaron a utilizarlos de una manera verdaderamente letal. Sí, durante la Guerra de Vietnam, los MiG-21 sufrieron bajas muy serias, pero también infligieron el mismo número de bajas al adversario. Hubo incluso un periodo en que los aviones estadounidenses se veían obligados a huir de la zona cuando los MiG-21 estaban en el aire. Es decir, mientras sufrían bajas por un lado, también derribaban aviones americanos por el otro.
El periodo más activo del MiG-21 fue la década de 1970, ya que durante este periodo fue utilizado intensamente tanto en guerras regionales como en conflictos locales. A principios de la década de 1970, India y Pakistán estaban en constante conflicto. India, gracias a los MiG-21 que tenía entonces, estaba asestando golpes verdaderamente serios a las fuerzas aéreas de Pakistán. Además, los MiG-21 también fueron utilizados en gran cantidad durante las guerras árabes-israelíes. Las fuerzas aéreas de Irak, Siria y Egipto contaban con abundantes MiG-21. De nuevo, estos aviones sufrieron bajas muy serias, pero también causaron el mismo número de bajas a las fuerzas aéreas de Israel. Con la guerra de Vietnam, el conflicto India-Pakistán, las guerras de Oriente Medio, los conflictos árabes-israelíes y los conflictos africanos, prácticamente no quedó ningún continente donde este avión no hubiera puesto los pies. Por supuesto, gracias a este interés, el avión continuó siendo producido y desarrollado. Como dije al principio del vídeo, no existe un solo MiG-21. Existe la familia de aviones MiG-21. Entre los primeros aviones producidos y los últimos, prácticamente no queda ningún punto en común, salvo la cabina y la estructura exterior. Al ser un avión muy querido y duradero, sigue manteniéndose en servicio de alguna manera. Existe en la mayoría de los países africanos, pero no porque quieran, sino porque no tienen dinero para comprar nuevos aviones y se ven obligados a depender de estos. Países como India y Rumania, en cambio, continúan usando el MiG-21 modernizándolo. Actualmente las versiones más modernas del MiG-21 se encuentran en Rumania e India. Los indios desde finales de la década de 1990 hasta principios de los 2000 actualizaron algunos de sus MiG-21 a un nivel superior y los modernizaron de manera muy seria. Siguen utilizando algunos de estos aviones. Rumania, por su parte, modernizó aproximadamente 35 de sus MiG-21 junto con Israel, y surgió el MiG-21 Lancer. Este es un avión realmente muy interesante y algo peculiar, porque visto desde fuera parece un avión soviético clásico, pero por dentro está lleno de aviónica de fabricación israelí y occidental. Es verdaderamente uno de los aviones que mejor representa la mezcla entre Oriente y Occidente. A pesar de ser antiguos, siguen siendo mantenidos en servicio por su relación calidad-precio. Pero poco a poco la leyenda del MiG-21 empieza a pasar a la historia. Rumania retirará pronto del servicio los MiG-21. India también lleva mucho tiempo intentando retirar del servicio los MiG-21 que ella misma fabricó, pero la licitación del avión que lo reemplazará todavía no se ha completado. Por eso ya pierden aviones con frecuencia. El operador de MiG-21 con la tasa de accidentes más alta del mundo es India. La gente sigue derribando MiG-21 constantemente, cayendo todas partes continuamente. Incluso caen antes de despegar. Esto se ha convertido en un problema muy serio. En breve explicaré el motivo. Pasemos ahora a la parte más difícil, las especificaciones técnicas del MiG-21. Como dije, este avión tiene aproximadamente 20 variantes diferentes, por eso no es fácil hablar de especificaciones técnicas concretas, pero hablemos en términos generales. El MiG-21 tiene aproximadamente 15 metros de longitud y 7 metros de envergadura. El peso en vacío promedio del avión es de 5.3 toneladas y el peso máximo de despegue es de 8.3 toneladas. En la familia MiG-21 se utilizan motores de la serie Tumansky. En las primeras versiones se prefirieron los motores R-11 y en las últimas los R-25. Estos motores pueden llevar el avión a más de 2.100 km por hora. Al mismo tiempo permiten que el avión ascienda a altitudes superiores a los 18.000 metros. Otro punto común de todas las versiones del MiG-21 es el cañón automático. En todos los MiG-21 fabricados se utiliza como cañón el GSH-23. Este cañón es de 23 milímetros y el avión tiene una capacidad de 200 proyectiles. No podemos decir que la capacidad de carga de armamento del MiG-21 sea muy alta. Generalmente, los modelos cuentan con 4 o 5 estaciones de armas bajo las alas. Aunque los MiG-21 fueron diseñados como aviones de caza, también pueden ser utilizados en importantes misiones de bombardeo.
De hecho, desde su entrada en servicio durante la época soviética, los MiG-21 fueron utilizados durante mucho tiempo en este doble rol. Si les parece, hablemos ahora de las ventajas y desventajas del MiG-21. Pero yo quiero empezar por las desventajas, a diferencia de otros videos, porque en realidad este avión tiene muy pocos puntos negativos. La mayor desventaja del MiG-21 es ser un avión viejo y anticuado. El mayor problema de este avión en la actualidad es que es realmente muy viejo. Además, la durabilidad del avión se convierte, curiosamente, también en una desventaja, ya que al ser un avión tan resistente y sólido, los requisitos de mantenimiento han sido ignorados en muchos países. Especialmente en los países de África y Oriente Medio, habrán podido observar que el mantenimiento de estos aviones no se realiza adecuadamente. Por eso, cuando el mantenimiento se descuida, estos aviones pueden ocasionar accidentes verdaderamente mortales. Pasemos ahora a las ventajas. El MiG-21 encabeza la lista de los aviones de combate más equilibrados y mejores del mundo en relación calidad-precio. Es decir, hoy en día no es fácil encontrar otro avión con tan bajo coste en comparación con las características que posee este avión. El MiG-21 es verdaderamente un avión robusto, fiable y de alta tolerancia. Si tuviera que describir este avión con una analogía del mundo del automóvil, es como un Toyota Land Cruiser, barato y resistente a la vez. A mí me parece más apropiado llamarlo el T-72 de la aviación o el AK-47 de la aviación. Si el arma clásica en tierra es el AK-47, su equivalente en el aire es el MiG-21. Antes de cerrar el video, quiero profundizar un poco más en los MiG-21 que se caen en India. Los MiG-21 que tiene India no son de fabricación soviética, son versiones producidas en sus propias fábricas. Por eso, pueden existir algunas diferencias en cuanto a la calidad. Como dije, dado que estos aviones son muy viejos y han sido muy intensamente utilizados, el total de horas de vuelo de los MiG-21 de las Fuerzas Aéreas de India es extremadamente alto. Por supuesto, a partir de cierto punto, estos aviones comienzan a averiarse con frecuencia. Es decir, la causa principal de los accidentes de MiG-21 en India no es que el avión sea malo, sino que ha envejecido mucho, ha sido muy utilizado y a pesar de ello sigue siendo empleado de manera intensiva. Una vez aclarado este punto, puedo terminar el video. En realidad, hay mucho más que contar sobre el MiG-21, pero por hoy mi tiempo llega hasta aquí. Las fuentes que utilicé al preparar el video de hoy las añadiré como siempre en la sección de descripción. También podéis acceder a mis redes sociales desde allí. Hasta la próxima, que tengan todos un buen día.